Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela de Jesús Pérez Chávez, soy del grupo 401. Estoy cursando la licenciatura de Derecho. Este video tiene por nombre contratos, tales como compraventa, permuta, donación y mutuo. Esta actividad es de la asignatura de Derecho Civil, impartida por la docente Elizabeth Cruz Morales. Contrato de compraventa. Se define la compraventa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2181 del Código Civil del Estado de Veracruz, como un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Se caracteriza por el consentimiento, la voluntad y libertad. El objeto, el cual es el motivo por el que se celebra el contrato. Causa de la obligación, justificación de por qué se debe cumplir. Debe ser lícita, verdadera y existente. Capacidad de las partes. Es importante, ya que regula la capacidad que tienen entre ambos. Derechos y obligaciones. Tenemos al vendedor y comprador, en donde las obligaciones y los derechos del vendedor son entregar al comprador la cosa vendida, garantizar la calidad de la cosa, responder el saneamiento por causa de evicción y por los vicios o defectos ocultos del bien, entregar los documentos legalmente necesarios para acreditar la adquisición del bien objeto del contrato. Los derechos y obligaciones del comprador son cumplir todo aquello que se encuentre obligado, principalmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenida. Ahora tenemos permuta del artículo 2267 del Código Civil del Estado de Veracruz, en donde dice que la permuta es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de la propiedad de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre otra. Sus características: es obligacional y traslativo. Al ser traslativo sirve para transmitir la propiedad de un bien y esto hace que sea obligatorio llevarlo a cabo. Bilateral, se formaliza entre dos partes. Oneroso, ambas partes tienen un beneficio como resultado. No es gratuito y principal, es decir, el contrato que existe por sí mismo sin ningún requisito. Derechos y obligaciones: transferir la propiedad del bien permutado, entregar el bien si esto es necesario para ejecutar el contrato, hacerse cargo de los vicios ocultos que surjan en el futuro, abono de los gastos que correspondan en cada parte. Ahora tenemos donación, que está dictada en el artículo 2266 del Código Civil del Estado de Veracruz, en donde dice que es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Sus características son: gratuidad, no se efectúa con ánimo de lucro; principal, no depende de otro contrato para existir; irrevocable, en principio no puede revertirse, aunque por ingratitud puede ser revocada; es unilateral. La obligación principal es para el donante, quien entrega el bien dado. Consensual, juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como el del donatario. Instantáneo, su ejecución es inmediata. Solemne, se deben cumplir ciertas formalidades, como cuando se realiza la donación de un bien inmueble a través de la obligada escritura pública. En derechos y obligaciones de la donación tenemos las obligaciones del donante, que es entregar al donatario los objetos donados o hacer lo que ha prometido; abstenerse de todo hecho de naturaleza tal que perturbe al donatario, como por ejemplo el deterioro del objeto que fue donado. Los derechos y obligaciones del donatario son un deber de gratitud, ejecución de los cargos y la obligación de pagar las deudas. El contrato mutuo, dictado en el artículo 2317
Dice lo siguiente: el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Sus características son: es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Es un contrato unilateral, es formal, puede ser gratuito u oneroso. Las cosas que se entregan por el mutuante al mutuario deben ser consumibles o fungibles, aunque no sean consumibles, con lo cual está delimitado el objeto del mutuo. En derechos y obligaciones de un contrato mutuo tenemos a la parte mutante y al mutuatario, que en la parte mutante dice que debe transferir el dinero del dominio o de las cosas fungibles, debe entregarse lo convenido cuando se haya convenido en el lugar convenido, responder de los vicios o defectos ocultos si los conocía y no dio aviso. Por la otra parte tenemos devolver la suma de dinero u otro tanto de las cosas prestadas de la misma especie y calidad. Si no pudiera restituir en físico, debe cumplir pagando el valor de la cosa prestada, pagar intereses si así se conviene. Y esto sería todo. Espero les haya quedado claro cada una de las características, cada concepto y los derechos y obligaciones de cada contrato que fue presentado.